Bueno, mis hermanos, vamos a volver a este libro, carta, que es el libro a los Hebreos. Estuvimos considerando el capítulo 8, y en un breve repaso, muy breve, para algunos hermanos que no estaban, o para volverlo a escuchar. No es sencillo de internalizar este libro a los Hebreos. Tiene muchas cosas que no tienen nada que ver con nosotros, con nuestra cultura. Sí tiene mucho significado para el pueblo judío, especialmente aquellos del primer siglo que recibían estos escritos, tenían en mente las cosas de las que se estaba hablando. El templo de Salomón, bueno, había sido destruido, había sido reconstruido por Zorobabel, por Nehemías, y ahí estaba en pie. Se lo había mostrado al Señor, el templo, con toda la disposición de que habla el libro de los Hebreos, así que para ellos era algo familiar, que pertenecía a su historia. Para nosotros no tanto. Pero bueno, es el libro que Dios nos dejó también para nosotros y recoger alguna enseñanza del libro, así no seamos los destinatarios principales, porque no somos judíos. Veíamos en el capítulo 8 que el Señor es mejor sumo sacerdote que todos aquellos que estuvieron en la historia del pueblo de Israel, comenzando desde Aarón, que fue el primero, y bueno, así una cantidad, porque a causa de la muerte, dice la Biblia, no podían continuar, entonces eran reemplazados por otros, siempre de ese linaje levítico. Pero bueno, decíamos, han tocado buenos y malos. Entre los sumos sacerdotes estuvo Anás y Caifás, aquellos mercaderes que habían hecho de la casa del Padre una casa de cambio. Delincuentes eran, y sin embargo tenían la decisión, de alguna manera, sobre la vida del Señor Jesús, que no lo hubiese dado si el Padre no lo hubiese determinado, pero personas impías de esa manera llegaron a ser los sumos sacerdotes del pueblo de Israel. Recordamos a los hijos de Elí, también aquel sumo sacerdote, hombre grande, y sus hijos eran impíos. Así que el pueblo sufría como el pueblo sufre los malos gobernantes. El pueblo sufría los malos sumos sacerdotes que tenían la tarea de hablar con Dios acerca del pueblo y hablarle al pueblo acerca de Dios. Pequeña tarea, siendo impíos, ¿qué es lo que recibiría ese pueblo, no? Bueno, injusticias. Eran saqueados por ellos a través de los tributos del templo, tantas cosas más. Bueno, pero ¿por qué el Señor es mejor? Porque no tiene nada que ver con todo esto y porque es eterno, porque no cambia, porque se puede compadecer de aquellos que se acercan. Esta gente era impía, no se compadecía de nadie, le sacaban la plata. Hoy un poco la historia se vuelve a repetir. Hoy Internet nos permite ver una cantidad de cultos donde a la gente se le saca la plata deliberadamente. Deliberadamente es una cuestión el culto es todo un culto de recaudación, nada más. No está el Señor, no importa absolutamente nada más que la plata que la gente tiene en el bolsillo, que la ponga, se le pide descaradamente. Son impíos que hacen mercadería de las personas, así como está profetizado en la palabra de Dios. Entonces el Señor es mejor sumo sacerdote. Vimos que había un mejor pacto. Dios hizo pactos con el pueblo desde el principio. El pacto del Edén era no comer de determinada fruta. Bueno, fue quebrantado por el hombre, por la mujer, porque hicieron lo que no tenían que hacer. Ese pacto se rompió. Hubo un pacto con Noé, hubo un pacto con Abraham, hubo un pacto con David, varios pactos, pero siempre fracasaban la parte del hombre. Decíamos que los seres humanos tenemos dos palabras que no son imposibles. Una es nunca y la otra es siempre, ¿no? Hay un dicho que no es bíblico, dice nunca digas nunca, nunca digas siempre. No digas palabras que te comprometen. El nunca y el siempre nos queda grande, ¿no? No podemos decir, no lo voy a hacer nunca más, lo voy a hacer siempre. No se puede. Todos los pactos se rompieron por el hombre, los rompió el hombre. Finalmente Dios hace un pacto unilateral. ¿Qué significa? Hace un pacto que depende de su fidelidad y no de la fidelidad del hombre, porque si no, no podría permanecer. Y ese pacto lo hace en la persona y la sangre de su propio Hijo. Dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Es un pacto unilateral, no depende de la fidelidad del hombre. Por eso pensar que hay que ganar la salvación, sostenerla, es un error, porque no se puede sostener ni los primeros 10 minutos de haberla recibido. Esto depende de Dios, le agradó al Padre hacerlo de esta manera en el final de los siglos. Determina que la salvación es de Jehová, la da unilateralmente, dependiendo de su fidelidad. Había mejores promesas, las promesas de ellos eran todas terrenales, la tierra
el fruto, lo material. Nuestras promesas van mucho más allá que un pedazo de tierra, que la fruta y que lo material. Nuestras promesas tienen que ver con tesoros espirituales. Si bien también Dios nos da una tierra donde vivir, comida que comer, vestido que vestir, pero la iglesia en este nuevo pacto tiene promesas mucho más importantes que la que tenía el pueblo de Israel. De hecho, al presente, al pueblo de Israel, lo único que le quedó son las promesas materiales. Las grandes fortunas que gobiernan el mundo, todas son de capital judío. Casi todas ellas son de capital judío. Un grupo de ellos formó lo que se conoce como la Reserva Federal de los Estados Unidos. Fueron gente de mucho dinero, de ascendencia judía, que juntaron. Y de alguna manera hoy los dueños del dinero sigue siendo el pueblo de Israel o el pueblo judío, por así decirlo. Pero ¿qué es lo que le faltan? Le faltan las espirituales, en las cuales nosotros fuimos enriquecidos. El Señor nos prometió el Espíritu Santo llegó en Pentecostés, el Espíritu Santo llegó a la vida de cada uno que abrió su corazón sin reserva, con arrepentimiento. Y hermanos, lo más importante que tiene tu vida y la mía. No tenemos nada más importante en nuestra vida que la persona del Señor. Aun cuando todo faltase, hermano, el Señor está en nosotros, con nosotros y por nosotros para siempre. Entonces, tenemos mejor sacerdote, no muere, no cambia, no es impío como los demás, salva, se compadece, un pacto mejor, no depende de vos ni depende de mí, gracias a Dios, gracias a Dios. Que hemos puesto, dice el apóstol Pablo, que el Señor mostró en mí toda su clemencia y yo no fui rebelde. Esa es nuestra pequeña parte en el plan de salvación. El Señor ha mostrado en vos, en mí, toda su clemencia en algún momento de tu vida y de la mía. ¿Cuál fue nuestra parte? Que por la gracia de Dios no fuimos rebeldes. Tomamos eso que se nos dio con gratitud. No podemos dar absolutamente más que eso. No tenemos mucho más que eso. Nuestra gratitud, nuestro corazón, el ruego que seamos agradables en los días de nuestra vida, no por conservar esa salvación, sino por contentar el corazón del Padre. Así que, hermanos, un poco esto es lo que vimos el jueves pasado. Hoy vamos a ver de un mejor tabernáculo, lo que trata el capítulo 9. Yo le pedí a nuestros maquinistas que proyecten algunas vistas. Vamos a apagar estas dos luces, son unas pocas fotos, porque los primeros versículos del capítulo 9, aproximadamente 10 versículos, nos hablan de el tabernáculo, que el primero fue en el desierto. Si yo lo leo, tal vez no tenga la misma riqueza, si viene la palabra de Dios, que las imágenes, que están fundadas en lo que dice el texto bíblico. Ahí vamos a ver entonces el primero. Esto fue en el desierto, en el tiempo de Moisés. Hay todo un perimetral. Ahí se ven el altar de donde se quemaba el holocausto. Allí se ve una pileta para lavarse antes de entrar al tabernáculo. Y el tabernáculo se compone de dos partes fundamentales. A ver la próxima vista. Bueno, acá se ve un poquito de costado. Vamos a ver que hay una cortina. Allá en el fondo se ve el arca del pacto. Adelante la mesa con los panes de la proposición. El candelabro de 7 brazos. ¿Cómo sigue el otro? A ver si va a ver un poco más claro. Esta es un poquito oscura. Bueno, acá se lo ve de arriba, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo entraba el sacerdote cada día para cambiar los panes en la mesa de la proposición. Eran 12 panes, uno por cada tribu de Israel. Todos los días los sacerdotes entraban allí, estaba el candelabro siempre encendido y el altar del incienso. Ahí se ofrecían algunas hierbas que elevaban un humo, un olor grato delante de Dios. Todos los días entraba en el lugar santo y una vez por año se atravesaba el velo para poder llegar al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, que era un mueble rectangular. Todo esto está revestido en oro y 2 querubines que miraban hacia el centro de esa tapa del tabernáculo. Bueno, acá se ve el altar del incienso, se ve la mesa de los panes, se ve lo que se llama el lavacro, el altar del holocausto.
allí se ve el arca del pacto, con los dos querubines mirando hacia el centro, porque allí se ponía la sangre de los animales. Y el candelabro, la presencia de Dios. Estas cosas son las que estaban en el tabernáculo en el desierto, después estuvieron en el templo de Salomón. ¿Qué es lo que vemos acá? Lo que estaba dentro del arca. Dentro del arca, no recuerdo justo las medidas, pero no era mucho más que esto, estaban las dos tablas que Dios escribió con su propio dedo. Había una vasija que tenía dentro el maná que ellos comieron durante años en el desierto. También estaba la vara de Aarón que floreció cuando las otras permanecieron sin fruto. Esto es lo que está dentro del arca y estas son las vistas. Un poco para visualizar lo que dicen los primeros versículos donde se describe todo el mobiliario, que yo no lo voy a leer porque lo acabamos de ver. Bueno, encendemos la luz, así no se me duerme ninguno. Está oscurito, está calentito, está lindo, ¿no? Una siesta. Bueno, vamos a tratar que no. Bueno, hermano, la pregunta es, ¿a nosotros qué nos importa? ¿Qué le parece? Está todo bien, ¿no? Mueble. Esto después se replicó en el templo. El templo tenía una medida aproximadamente de 27 metros, lo que puede ser una casa larga, 27 metros. Acá los lotes tienen 8,66. El templo tenía 9 metros. Estaba totalmente revestido en oro. Se tardó mucho tiempo en hacerlo por el detalle tan minucioso que Dios dio para hacerlo, pero no es que era una cosa gigante como un supermercado. Era como una casa, de las dimensiones de una casa. 27 metros, 9 metros de ancho. Entonces, adentro, de vuelta, el mismo orden que en el tabernáculo del desierto, que era una carpa, como les digo siempre, estructural. Acá era un edificio, todo revestido en oro, todo revestido en oro. Ese fue el templo de Salomón. Con los años, ese templo fue destruido por los babilonios cuando vinieron a llevar cautivo al pueblo de Judá. De todo esto no quedó absolutamente nada. En el tiempo de Nehemías, que alguna vez vimos el libro, se reconstruye un templo, no de esta magnitud, una magnitud mucho menor, no tenía el esplendor del templo de Salomón. Luego Herodes lo agranda un poco y ese segundo templo conoció la persona del Señor en los días de su vida, con este mismo distribución inmobiliario. Un lugar santísimo, una cortina que separaba del lugar santo, donde se entraba todos los días, el lugar santísimo con el arca y los querubines, donde solamente el sumo sacerdote entraba una vez por año con la sangre de un animal para hacer expiación por él y por el pueblo. Esto es la economía judía, la cultura judía, la enseñanza judía. Vuelve la pregunta, ¿qué tiene que ver con nosotros que no somos judíos? Esto no forma parte de nuestra historia, por lo tanto nos resulta pintoresco, pero nada más, no es una cantidad de muebles más que revestidos en oro. Dios los quiso apartar para su servicio, lo cual los hace importante. Hasta el día de hoy se está buscando el arca, algunos dicen haberla encontrado, personalmente entiendo que no, si no ya estaría en poder del sionismo, el arca y del pueblo judío. Algunos dicen que está en Etiopía, hay una choza muy grande con 2 personas que la custodian, cosa que el Mossad lo podría destruir en un minuto, entrar, llevarse el arca, como han entrado acá en Argentina a llevarse algunos criminales nazis sin que se entere el gobierno argentino ni nada. En su momento vinieron, agarraron lo que querían, se lo llevaron, se llevarían el arca. Yo entiendo que no. Dios escondió el arca porque la gente se hubiese idolatrado. Si bien el arca tenía la presencia de Dios, alguna vez vimos lo que pasó cuando la trasladaron, alguien la tocó, cayó fulminado, se la llevaron los filisteos y resulta que empezaron a tener tumores, ratones, un montón de cosas más. La devolvieron, la pusieron arriba de un carro con una vaca y el arca se la arreglaba sola, por así decirlo, porque de alguna forma es la presencia de Dios, en medio de su pueblo. Todo esto es importante, pero no es nuestra historia, hermano, no es nuestra historia. Todo lo que acabamos de decir, que el Señor es un mejor sumo sacerdote, a ellos les era familiar. Que un pacto a ellos les era familiar, habían roto varios pactos. Que hay mejores promesas, y el Antiguo Testamento tiene un montón de promesas, todas son terrenales, todas son terrenales. Bien, ¿qué tiene que ver con nosotros? Que la palabra mejor, hermano, trasciende hasta nuestros días. Que el Señor sigue siendo mejor, que estas cosas
y sigue siendo mejor que cualquier persona que nosotros podamos conocer sobre la tierra, incluido el padre, la madre y los hijos, a quien queremos tanto, daríamos la vida por cualquiera de ellos cuando lo necesiten, pero la realidad es que el padre y la madre pueden llegar a abandonar, lo pregunta ahí en Isaías 49, ¿dejará la madre de compadecerse de lo que dio a luz el hijo de su vientre? La verdad es muy triste, pero sí, a veces se encuentra algún chico en un contenedor, en una bolsa. En otros países más organizados le conté que hay como una tapa, uno abre, pone el chico ahí y lo cierra, porque son países avanzados, para que no sufra hipotermia. También se lo abandona en la casa con un televisor carísimo, un montón de cosas. Hoy los padres están ausentes. Así que los padres podemos abandonar, los hijos abandonan a los padres muchas veces, lo podemos ver en geriátricos, si bien todos no están por la misma razón, algunos los necesitan por cuidado médico, otros fueron abandonados. Los amigos pueden fallar, y los hermanos de la carne también pueden fallar, especialmente a la hora de repartir la herencia de los padres. Cuando uno quiere ver el vínculo fraternal, no tiene más que llegar al momento en que los padres mueren y se reparte la herencia. Ahí se ven peleas terribles, casi greco-romanas. Entonces, hermano, el Señor sigue siendo mejor que todo este mobiliario, mejor que el sumo sacerdote, mejor que las promesas aquellas, mejor que este tabernáculo, vamos a ver hoy, pero también es mejor para nosotros, hermano. El Señor es mejor. El Señor es mejor que los afectos. El Señor es mejor que cualquier título que este mundo pueda ofrecer. Las personas hoy con el deseo de ser alguien, muchas dicen, yo estudio para ser alguien. Alguna vez se lo escuché decir a un joven creyente, dije, si vos estudiás para ser alguien, por favor no estudies más, porque vos ya sos un hijo de Dios. Si estás buscando una carrera para ganar el dinero con más facilidad, Dios te bendiga y la puedas hacer. Pero nunca pienses que por aquel logro que puedas tener, vas a saber qué título que perseguís, vos vas a ser alguien. Alguien somos, por la gracia de Dios, hijos de Dios. Miren qué amor nos ha dado el Padre, dice Juan, de ser llamados hijos de Dios. Algunos hoy mismo están ambicionando algún puesto político. Tenemos una cantidad de hermanos que está esperando para cabecear, a ver ahora si engancha algo de diputado, de senador. No, querido, no. Nos puedan recordar el día que lo estemos más por siervos y siervas de Dios. No tenemos absolutamente nada que ver con las cosas de este mundo. Dijo el Señor, no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Así que, si bien tenemos una carrera, tenemos un puesto, lo que sea, hermano, el Señor es mejor. El Señor es mejor, y ser un siervo de Dios es mejor que cualquier título que se nos pueda ofrecer. Alguna vez a alguien le hablaron de ser presidente y dijo, para mí es un puesto menor, soy embajador del cielo. Por otra parte, como he dicho más de una vez y lo digo al pasar de vuelta, hermano, la política no es el ambiente propicio para los cristianos, ni por un segundo. Si bien muchos piensan que desde allí pueden hacer algo, toman referencia del profeta Daniel, que estaba allí en la corte de Nabucodonosor, de José que estaba con el faraón, son cosas totalmente distintas. Es muy difícil habitar esos lugares totalmente corrompidos. Todos los días nos enteramos de más y más y más, lo cual es natural porque el mundo entero está bajo el maligno, hermano. No vaya a querer encontrar justicia en el Congreso, ni en el Palacio de Justicia, porque todo eso se ha corrompido, siendo que adentro lo que hay son seres humanos que la gran mayoría no conoce a Cristo. Mezclarse en ese tipo de cosas no es otra cosa que una pérdida de tiempo ante la comisión que nosotros tenemos para hacer. Así que los afectos, los títulos y todas las riquezas que el mundo nos puede ofrecer, que también en mayor o menor medida le suelen sacar el sueño al ser humano. También, uno de estos miembros que fundó la Reserva Federal era Rockefeller, junto con Rothschild, con unos cuantos más, y lo habré dicho ya varias veces, a Rockefeller le preguntaron cuál era la medida para tener dinero, dijo siempre un poco más. Un hombre que no pudo, murió a los 100 años, no hace mucho, obviamente que no pudo disfrutar todo ese dinero, porque no podemos dormir más que en una sola cama, no podemos comer más que un solo plato de comida, y no podemos comprar 10 minutos más en la cama del hospital. Esto decía Steve Jobs hace poquito cuando moría de un cáncer de páncreas. Sin embargo, la gente se agolpa y se mata por la codicia detrás del dinero,
las piedras preciosas, dice la sabiduría, excede las piedras preciosas en que da vida a los oyentes. Todos sabemos de lo necesario para vivir. Estoy hablando de otra cosa, ¿no? De ir atrás de la zanahoria, como va el mundo atrás de la zanahoria. La zanahoria se le pone al burro camina y piensa que la va a alcanzar. Bueno, no la alcanza nunca. El mundo en el que vivimos camina detrás de una zanahoria que propone el materialismo, el consumismo, tantas cosas más. Carrera que sería bueno que ni vos ni yo la corramos, porque nosotros tenemos lo que necesitamos, lo cual es muchísimo. Tenemos al Señor que es mejor. Así que si bien esto no te resulta muy familiar, te diría con todo respeto, a mí tampoco, si bien lo leí un montón de veces, no es mi historia, no es mi cultura, pero la palabra de que el Señor es mejor permanece hasta nuestros días, siendo mejor que los afectos, que los títulos que podamos conseguir en este mundo y que todas las riquezas del mundo, que el diablo en su momento se las ofreció al Señor, si postrado lo adoraba. El diablo es un gran proveedor, no solamente Dios provee, el diablo también provee, pero tiene contrarreembolso el diablo, cosa que Dios no. Dios da, es el amor que se llama caridad, que no espera, que da en lo material o en lo espiritual, no espera el retorno. Lo del diablo siempre tiene contrarreembolso y normalmente el contrarreembolso es muy caro. Cuesta la vida de aquel que recibió el favor, mucha gente fue a pedir favor a la puerta oscura, a la señora, a algunos personajes siniestros de estos, y después viene la cuenta y viene un montón de problemas, ¿no? A veces se habla de gente que le vendió el alma al diablo. Siempre me sonó raro, ¿no? Porque por naturaleza los tiene prisioneros. No sé qué es lo que le vendieron, qué es lo que puede tener de valor, no sé cuál es el trato que han hecho, algunos han hecho tratos con el diablo, y su parte es que tienen que matar a alguna persona, inclusive a algunos de sus familiares, para tener fama, para tener dinero, vaya a saber qué otra cosa también. Así que, hermano, dichas estas cosas, para nosotros el Señor, dice el apóstol Pedro, para ustedes que creen, Él es precioso. No significa que es muy lindo, porque la cultura, el arte lo ha pintado así, de pelo, ojos celestes. No sabemos, hermano, cómo era el Señor. Cuando se refiere a que es precioso, que es de mucho valor. No podemos entender de cuánto. El Señor es lo mejor del cielo. Si el Señor no nos interesa en esta tierra, hermano, ¿qué nos va a interesar en el cielo? Si nos resulta aburrida las cosas de Dios acá, ¿cómo nos resultará el cielo, que es eterno? Quiera Dios que realmente el Señor para nosotros sea de mucho valor, que no lo cambiemos por algún plato de lenteja que nos llena la panza ahora, ¿no? Y nos empeña el futuro espiritual. A veces empeñamos el futuro espiritual por un puñado de lentejas, haciendo referencia a aquel guiso que se comió Esaú, bien digo, de la olla de Jacob. A veces los creyentes tomamos malas decisiones. No, hermano, el Señor es precioso, tenemos que tomar decisiones, pero nadie vale más que Él, ni siquiera mi familia, ni siquiera tu familia, que la tenés que amar con todo tu corazón. Por eso el Señor dice que si alguno amaba a la familia, algún afecto terrenal más que a Él, no era digno de Él. No lo digo porque lo haya alcanzado, lo digo porque lo vislumbra en la Biblia hace más de 40 años y lo quiero alcanzar y quisiera que sea así, no cambiar la fidelidad a Dios por amparar a mi hijo, no cambiar la fidelidad a Dios por hacer lo que no tengo que hacer por alguien, no cambiar al Señor por nada. Siempre dice Judas, qué traidor, lo cambió por 30 piezas de plata. ¿Saben que se compraba con 30 piezas de plata en la época del Señor? Un esclavo. Un esclavo valía 30 piezas de plata. ¿Cuánto le dieron a Judas por el Señor? 30 piezas de plata. Uno dice, qué porquería de persona cambiar al Señor por 30 piezas de plata. Sin embargo, nosotros lo cambiamos por un montón de cosas más que a veces valen menos que las 30 piezas de plata. Por eso que tenemos que abrir tanto los ojos y frente al libro de Hebreos no pensar, bueno, yo que tengo que ver con los judíos, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Tiene mucho que ver porque presenta todo el tiempo al Señor como mejor, que tomaron la mejor decisión, porque ellos perdieron el templo, perdieron la sociedad, perdieron la familia por el testimonio de Jesucristo, fueron expulsados de la vida social, perdieron el trabajo, perdieron todo. ¿Qué es lo que le quiere decir el autor de Hebreos? Que tomaron una buena decisión, que el Señor es mejor que todo aquello. Pablo dice, yo todo lo anterior lo tengo por basura con tal de alcanzar a Cristo. Y bueno,
Pablo tenía, todos conocemos, todo un currículum importante. Comparado al conocimiento de Dios es nada, decía, él lo tengo por basura. La versión más antigua del 9 decía, lo tengo por estiércol. Pero el estiércol sirve para abonar la tierra, tiene alguna finalidad. La basura lo único que hace es contaminar el mundo, ¿no? Y los océanos están llenos de plástico, es la basura que tiramos los seres humanos. ¿Comparado a qué? Al conocimiento de Cristo. Hermano, tener al Señor, haber conocido al Señor es nuestra mayor riqueza, no se compara con nada. Quiera Dios que no lo canjeemos por nada. Es una manera de decir, de empeñar el testimonio cristiano por unos billetes, de empeñar el testimonio cristiano por un poco de fama, de empeñar el testimonio cristiano por un puesto político. Si yo le pregunto a cualquiera cuál fue uno de los senadores de hace 30 años, no se acuerda ni la familia. Bueno, hermano, así pasa hasta con los reyes. Hay reyes que se han perdido la historia, no los registra la historia directamente, pero en su momento, bueno, tuvieron su momento de esplendor. ¿Qué son? Absolutamente nada. Alguien dijo una vez que la vida es como el juego de ajedrez. Al final del juego, tanto el rey como el peón van a la misma caja. Se terminó, valen lo mismo. No para el Señor, pero humanamente valemos eso. Por lo tanto, hermano, Él es precioso, dice Pablo que nosotros estamos completos en Él. Es de mucho valor y es suficiente. Tenemos que entender que en nuestra vida debería ser así. El Señor es suficiente, que lo demás es añadidura, pero lo esencial, lo importante de tu vida y de la mía es la persona del Señor Jesucristo, que no es otra cosa que Dios manifestado en carne. Dice Pablo también, Él es la imagen del Dios invisible. Por lo tanto, tener al Señor es tenerlo todo, como decimos muchas veces, y no tener al Señor es no tener absolutamente nada trascendente en la historia de la vida. Así que, hermanos, tenemos que dar muchas gracias a Dios por el don inefable. El don inefable es Jesucristo, es el don que no se puede explicar con palabras. El don es un regalo, a vos te hacen un regalo, lo podés describir con palabras, si un reloj, vaya a saber lo que sea, se describe con palabras. El don inefable, que es la persona del Señor, no se puede definir con palabras. Hay una cantidad de palabras en la Biblia, pero estoy seguro que no alcanzan a definirlo porque no lo podríamos comprender. No podríamos comprender nosotros la gloria de Dios. Dios reveló las que podemos entender. El Señor en su persona entiendo que es mucho más de lo que está escrito acá. Seguramente, no lo podríamos comprender. Tiene que ver con su gloria, tiene que ver con su eternidad, tiene que ver con alguna cantidad de cosas que yo por lo menos me cuesta entender a que están escritas. Imaginemos las que no. Dios se reveló en la persona de su Hijo. Él es la imagen misma de su sustancia, el resplandor de su gloria. Dicho estas cosas, vamos al verso 11, lo vamos a presentar y posiblemente terminar, nos alcanzó el reloj. Dice el verso 9, para entender el contexto, después que habló de todo el tabernáculo, el mobiliario que vimos y todo lo demás, lo cual es símbolo, todo esto que vimos, para el tiempo presente, ellos estaban todavía estaba el templo, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Todo esto es, dice el libro, sombras de lo que había de venir. Ponían al hombre en paz con Dios temporalmente, los pecados eran cubiertos, ceremonialmente la persona estaba apta. Había una cantidad de circunstancias en la vida de los israelitas que los dejaban no aptos para el ceremonial. Por lo tanto, había que ofrecer animales, distintos sacrificios. Esta es la función del tabernáculo y del templo. Cubrir. ¿Hasta cuándo? Hasta el cumplimiento de las cosas se da en el verso 11. Lo leemos, aunque sea para tenerlo en mente. Pero estando ya presente Cristo, dejamos esto atrás, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros,
por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención. Razona, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que puedan servir al Dios vivo. Pregunta, si la sangre, esta que se ofrecía, hacía aptos a los inmundos, se les rociaba para el ceremonial, pero no podía arreglar la conciencia. La conciencia de culpabilidad la gente la tenía igual. Es el tema de la próxima, hermano. El capítulo lo vamos a terminar la próxima vez. La reflexión del día. ¿Qué tengo que ver yo con todos estos judíos? No lo conozco, perfecto. Pero hermano, tiene que quedar claro a mí primero y a vos, que el Señor es mejor que cualquier cosa que hayas conocido en tu vida o estés por conocer. Es más importante que cualquier afecto que hayas tenido. Es más importante que cualquier puesto o posición que puedas ocupar en este mundo. Es más importante haber sido un siervo de Dios. Hace unos pocos días, partió a la presencia del Señor el pastor John MacArthur, 86 años, una vida entregada a la persona del Señor, hijos, nietos, bisnietos, un hombre que dejó una marca en el pueblo de Dios. Bueno, carreras que fueron para el Señor. Hermano, la vida es para el Señor. Lo repetimos por enésima vez. Buscamos un trabajo para pagar los gastos, para comer, pero no hay nada más importante que Él. No hay personas, no hay títulos y no hay riqueza que pueda comprar. En el libro de Cantares la Biblia dice, si diese el hombre todos sus bienes por este amor, de cierto lo menospreciaría. Si diese el hombre todos los bienes de este mundo por este amor, de cierto, sería menospreciado. Por un lado es gratuito, por otro lado es carísimo. Es el amor de Dios, hermano, que tenés vos y que tengo yo. Por eso dice Pablo, estando preso, gozaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos en el Señor. Y estaba con la ropa puesta, absolutamente nada más, no tenía un peso en el bolsillo, estaba preso, pero el Señor estuvo conmigo y me dio fuerza. Y bueno, hermano, ese es tu tesoro y ese es el mío. Quiera Dios, hermano, que lo valoremos, que no lo cambiemos por ninguna migaja de las que se nos puedan ofrecer acá abajo, que lo mejor está por venir, que es el Señor. Con esto termina la segunda parte del capítulo, próximo jueves. Lo dejamos aquí. Nos vamos pensando esto, Él es mejor para ellos, para nosotros también.